Aquí estamos a través de www.cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. En este espacio hablemos de la Biblia. El tema es escatología. Y por supuesto, hemos venido desarrollando una secuencia de programas de la escatología. Hemos ido avanzando poco a poco en diferentes temáticas, ya que este tema que estamos haciendo alusión, que es la escatología, por supuesto es bastante amplio. Y seguiremos, Dios mediante, algunos miércoles avanzando. Para el día de hoy tenemos el tema de Mateo 24, específicamente en lo que hace referencia a lo que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos. Así que estemos muy atentos también para poder participar. Desde ya les decimos que estamos en Facebook Live, también estamos en YouTube, en el canal Pan de Vida para tu Corazón y por supuesto en nuestra señal normal. Y contamos con nuestro invitado. Nuestro invitado es Arlington Vaca, nuestro hermano Arlington, así que bienvenido una vez más. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces ya estamos listos. Quiero recordar también el WhatsApp 322-260-8281, WhatsApp 322-260-8281, para inquietudes, dudas, aportes. Por supuesto, estamos receptivos y atentos y darle trámite a esas preguntas. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro espacio de escatología. Hablemos de la Biblia y este tema de el Sermón del Monte de los Olivos. Así que nuestro hermano Arlington tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a estar principalmente en Mateo 24 y quiero invitar a toda la audiencia que busque en sus Biblias ese texto. Y en Mateo 24, al igual que sus pasajes paralelos que son Marcos 13 y Lucas 21, hablan acerca de lo que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos. El Sermón del Monte de los Olivos. O también se le conoce como el Pequeño Apocalipsis. Así también se conoce esa sección. O el Apocalipsis sinóptico. Es decir, quiero recordar a quienes no conocen, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Se conocen así porque todos tienen una gran similitud en sus temas, en su estructura. Y todos tienen esta sección, digamos, acerca de los temas escatológicos. Entonces se le conoce de esa manera el Apocalipsis sinóptico. Y pues en Mateo, en primer lugar, tenemos que irnos desde el capítulo 21, vemos que como el contexto o sea, qué es lo que hay antes de dar este sermón. Cristo entra a Jerusalén, purifica el templo, maldice la higuera estéril, por medio de muchas parábolas muestra que el reino les es quitado a Israel y es dado a aquellos que dan fruto de él. Lo dice Mateo 21:43. Es un texto que es muy importante. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es una advertencia a Israel. Ciertamente Dios les quitó el reino a Israel, a los incrédulos de Israel, y se los dio a quienes dieron fruto de él, es decir, a la iglesia. Y recordemos que la iglesia es tanto gentil como judía. Es decir, no a todos los judíos les quitó el reino, solamente a los incrédulos. Y entonces después, más adelante, en el mismo capítulo 21 y 22, Jesucristo tiene grandes discusiones con los líderes religiosos, los que se sientan en la cátedra de Moisés, como dice en el capítulo 23. Y ahí les da el sermón de los ayes, así se llama, que culmina con un juicio sobre ellos por la sangre de los profetas. Y eso lo pueden leer
en el capítulo 23, en el versículo 34 al 36. Y lo voy a leer, dice: Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces acá hay un fuerte juicio que Dios promete, que Jesucristo le estaba prometiendo a estos falsos maestros, a los líderes religiosos. Jesucristo entonces se lamenta sobre Jerusalén y ahí es cuando viene la profecía. Así lo presenta Mateo. Marcos lo hace de una manera similar. Jesucristo en el capítulo 11 entra a Jerusalén, maldice la higuera estéril y luego de purificar el templo explica que el reino le sería quitado a Israel, directa e indirectamente por una parábola. Sostiene discusiones con judíos de todo tipo y los acusa. Y finalmente, luego de mostrar la fe de la viuda, da esta profecía. Y en Lucas, en el capítulo 19, versículo 28, Cristo entra a Jerusalén, purifica el templo, explica que el viñador destruirá a los malos administradores de su viña, sostiene discusiones con los líderes religiosos y acusa a los escribas. Y luego otra vez del episodio de la viuda en el templo, da la profecía. Entonces, esto es lo que está antes. Eso es lo que está antes en todos los evangelios. Y entonces viene la profecía. Y la profecía básicamente sigue una secuencia. Primero, es una secuencia cronológica en la que se muestra que hay una predicación del evangelio a todos los principios de dolores, en los que se muestra que los que predican el evangelio son perseguidos, hay unas señales cósmicas mundiales, hay unos falsos cristos y unos falsos profetas, y después ya comienza a hablar acerca de lo que es la gran tribulación, unas señales en el cielo y finalmente la señal del Hijo del Hombre. Esto básicamente es un resumen de lo que es el sermón del Monte de los Olivos. Bueno, entonces vayamos de una vez al texto en los versículo 1, en el Mateo 24, que dice: Cuando Jesús salió del templo, se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es lo que está en el texto en Mateo 24, 1 y 2. Marcos 13 y Lucas 21 lo presenta de una manera muy similar. Dice: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y están pensando, y en Lucas 21 dice: a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, les dijo esto. Entonces lo que vemos en estos dos versículos es la ocasión de la profecía. Y observen que se estaba refiriendo al templo físico donde ellos salieron. Y entonces veamos ahora el versículo 3 que dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo. Marcos enfatiza que los que se acercaron fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, unos pocos. Y les preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y observen que aquí hay tres preguntas que se refieren a lo mismo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten que los discípulos entendían que la destrucción del templo venía a ser para ellos como el fin del siglo. Esa frase, el fin del siglo, no se encuentra ni en Marcos ni en Lucas, solamente se encuentra en Mateo.
Entonces es muy interesante eso. En Lucas dice, por ejemplo, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y entonces vemos la respuesta de Jesucristo. Y la respuesta de Jesucristo comienza desde el versículo 4 y hasta el versículo 14. Podemos hablar de lo que se llaman los principios de dolores, es decir, unas señales en la tierra que sucederán antes de lo que se conoce como la gran tribulación. No sé si hasta aquí haya preguntas, comentarios o todo está claro. Bueno, pues estamos atentos con nuestros oyentes precisamente para poder avanzar y bueno, ya se nos ha hablado un poco del contexto, por supuesto, y bueno, sigamos avanzando y en la medida que vamos generando algunas inquietudes, pues por supuesto vamos participando. Muy bien. Entonces vayamos al siguiente versículo, en, en Mateo 24. Y vemos la respuesta de Cristo. En el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y lo primero que dice es, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y yo quiero que observen que lo que tienen en mente los discípulos y lo que tiene en mente Jesucristo es esa destrucción del templo del cual acababan de salir, la destrucción del templo. Y entonces, antes de esa destrucción del templo, vendrían muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Es decir, van a venir algunos que hablarían en nombre de Jesucristo, pero son falsos cristos, falsos cristos. Y tanto en Hechos como en la carta de Juan, por ejemplo, se dice que ya en el tiempo de los apóstoles algunos ya venían estos falsos maestros y algunos falsos cristos diciendo que ellos eran el Cristo. Y miremos un momento en primera de Juan, donde dice en el capítulo 2, versículo 18, diciendo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Observe que en el tiempo que Juan escribe esto, les dice que ellos ya habían oído que vendría el anticristo. Anticristo significa el que se pone en lugar de Cristo. O sea, lo mismo que está hablando Cristo allá en Mateo 24, ¿no? Y dice que ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, ya en el tiempo de Juan, él entendía que estaba en el último tiempo porque ya habían aparecido falsos cristos. Y también la historia, y había alguna pregunta de Josefo. Josefo era un judío que era historiador y escribió muchas, no está en la Biblia, pero digamos era un historiador judío. Y muchas cosas de las que él escribió o habló concuerdan históricamente con muchas cosas de la Biblia. Por supuesto, solamente la Biblia es inspirada, pero esos testimonios de historiadores, tanto judíos como Josefo o romanos como Tácito, dan también veracidad de que lo que dice la Biblia era algo cierto porque era conocido para todo el mundo. Y entonces Josefo nos dice que también efectivamente hubo, antes de la destrucción de Jerusalén, muchos que venían diciendo que eran el Cristo y engañaron a muchos. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos, perdón, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Y piense nuevamente el contexto cuál es, la destrucción del templo de Jerusalén. En ese tiempo, el Imperio Romano se encontraba bajo una ley conocida como la Pax Romana. La Pax Romana era una ley en la cual buscaban pacificar completamente el imperio, porque ellos entendían que si querían ser fuertes, el imperio romano tenían que evitar a toda costa que hubieran guerras dentro del imperio. Eso era la Pax Romana. Por lo tanto, hablar de guerras y rumores de guerras en ese momento era un poco extraño. Pero, por ejemplo, el historiador romano Tácito escribe en su historia el periodo que había de disturbios en Alemania, alborotos en África, tumultos en Tracia, insurrecciones en Galia, intrigas entre los partos, guerras en Britania, una guerra en Armenia. Y todo eso era algo que empezó a suceder justo antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Entonces, eh, para los judíos que vivían en el tiempo de Cristo, pues sería algo raro de que hubieran esos rumores de guerras, esas guerras, pero empezaron a mirar esas cosas por allá en el año 60 más o menos. Hoy en día muchos interpretan esto sacándolo del contexto de la pregunta acerca de la destrucción del templo y creen que cualquier guerra que está sucediendo en el mundo hoy en día es un presagio del fin del mundo. Pero no hay que sacar ese texto de su contexto. Está hablando de algo muy específico, la destrucción del templo en Jerusalén. Y entonces viene lo que dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y es que justamente antes de la destrucción de Jerusalén vino por razón de una insurrección de entre los judíos. Los judíos se levantaron contra Roma y efectivamente empezó a cumplirse este asunto de estas guerras, estos conflictos internacionales. Habla también de que habrá pestes, que habrá hambres. Y ustedes recordarán que por allá en Hechos capítulo 11 se levantó un profeta llamado Agabo y él profetizó que vendría hambre sobre Judea. Y también hubo terremotos. El terremoto de la Odisea fue muy rememorado en ese momento, en muchos otros lugares. Empezó a verse esto que se conocen los principios de dolores. Y nuevamente nosotros estamos acostumbrados a una interpretación en la que vemos cualquier conflicto internacional o vemos cualquier hambre, cualquier terremoto y estamos pensando que ya va a venir el fin del mundo. Pero arrancamos eso de su contexto. Está hablando de unas señales que precederían a la destrucción de Jerusalén y el templo. Eso sucedió en el año 70. Y entonces todo esto os será principio de dolores. También, por ejemplo, en Lucas 10 dice que habrá terror y grandes señales en el cielo. Estas señales en el cielo, curiosamente, aunque no tenemos más que lo que escribieron los historiadores, pero es curioso que historiadores que no eran cristianos, o sea, no creían en esta revelación de Cristo, como lo fue Josefo, como lo fue Tácito, que él era pagano. Ellos relatan de que algunas señales extrañas se vieron en el cielo justo antes de la destrucción de Jerusalén, como carruajes que se veían en las nubes, como algunas cosas extrañas que sucedieron en el templo, la puerta del templo que necesitaban como 20 hombres para abrirla. Una noche se abrió de una forma insólita y se oyeron unas voces que decían, nos vamos de aquí. Y los judíos creían que era un buen presagio, una señal buena,
pero resulta que era una señal mala. Bueno, yo no estoy diciendo que tenemos que creer necesariamente que eso fue algo histórico, porque lo haya dicho Josefo o Tácito, pero es muy curioso de que justamente personas que ni eran cristianas empezaron a hablar y a ver todo este tipo de señales. Y entonces continuamos con el texto en Mateo, que dice, os entregará, el versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Miren cómo lo dice Marcos. Mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Cuando usted lee el libro de Hechos nos hablan de todas estas cosas. Empiezan a ser entregados a los concilios. Eso fue prácticamente lo que comenzó con Pedro, con Juan. Y más adelante principalmente lo que le sucedió a Pablo. Dice, en las sinagogas os azotarán. Allá en Segunda de Corintios, Pablo les dice que él fue azotado muchas veces por causa del Evangelio. Fue llevado delante de gobernadores. Eso es lo que vimos en el libro de Hechos. Y de reyes. Incluso él apeló a César. Y todo por causa de Jesucristo para testimonio a las naciones. Observen que esas cosas ya estaban ahí. Ahí está, siempre ha estado en el libro de Hechos. Pero mayormente muchos no toman en cuenta esto como el cumplimiento, pero ahí se ve muy claro. Y dice que es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Bueno, sin duda que el Evangelio es necesario que sea predicado y todavía hay muchas naciones donde todavía no ha sido predicado el Evangelio. Sin embargo, también hay que entender que para ellos en ese tiempo el mundo principalmente giraba alrededor de lo que era el Imperio Romano. Y ciertamente el Evangelio tuvo que ser predicado por todo el Imperio Romano donde estuvieron todos los judíos y solamente cuando sucedió eso entonces ya vino la destrucción del templo. Es muy interesante. Y bueno, después Cristo les dice que cuando os trajeren, estoy leyendo en Marcos, ahí todavía no salto a Mateo, cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis de lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entonces volviendo al versículo 10 en Mateo 24, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y básicamente es lo que Cristo también dijo por allá en Mateo 10 de que pondrá a los hijos contra a los padres contra los hijos, hablando de algo de hecho contra Israel, porque ciertamente Cristo fue la causa de tropiezo y división en el pueblo de Israel, y muchos se dividieron, los que creyeron en Cristo o los que continuaban con los líderes religiosos. Y entonces dice finalmente, siguiendo en Mateo, ¿no? Dice, muchos falsos profetas, versículo 11, se levantarán y engañarán a muchos. Y por supuesto que hoy en día hay falsos profetas y lo han existido siempre. Pero no olvidemos que en el mismo Nuevo Testamento vemos que ya estaban los falsos profetas. Por ejemplo, en 2 de Timoteo se habla de Himeneo y Fileto. Eh, hay muchos otros falsos profetas que, por ejemplo, en las cartas que hace los sermones en Apocalipsis, a las cartas de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, todos ellos se habla de los que tienen la doctrina de Balaam, los Nicolaitas. Bueno, habían ya muchos falsos profetas y falsos maestros que ya estaban engañando a muchos en ese momento. Y por supuesto, después de eso continuó, pero eso muchos creen que se levanta un falso profeta hoy en día y ya ese es el cumplimiento de eso. Pero falsos profetas han existido siempre y desde el mismo tiempo apostólico.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si ustedes recuerdan lo que dice allá en Apocalipsis 2, lo que Cristo les recrimina a la iglesia de Éfeso, que es que ustedes han dejado el primer amor. Miren cómo el amor de muchos ya se había enfriado desde ese momento. Por supuesto que hay iglesias que han enfriado su amor hoy en día, por supuesto que sí, pero no es la primera vez que ocurre hoy en día eso. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y yo creo que aquí está hablando es de la perseverancia hasta el fin de este tiempo de tribulación. Por supuesto que los cristianos vamos a perseverar hasta el fin de nuestras vidas, hasta que Cristo venga, eso es cierto, pero creo que este texto no está enfocado en el hecho de que nosotros vamos a ser salvos por perseverar, digamos, salvos espiritualmente, sino que será salvo de estas plagas que iban a venir eh, antes de que fuera destruida Jerusalén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, versículo 14, ¿verdad? Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y bueno, quizás esto puede tomarse de las dos maneras, ya sea predicado a todas las naciones en donde estaba el imperio romano y luego vendría la destrucción del templo, o puede referirse a nuestra era, que primero tiene que predicarse el evangelio a todo el mundo y entonces va a venir Jesucristo. El caso es que hasta este punto podemos entender la primera parte, que es lo que es principio de dolores, es decir, todavía no vendría lo que se conoce como la gran tribulación. No sé si hasta este punto hay preguntas, comentarios. Bueno, sin duda es bien importante el poder tener claro estos conceptos de los cuales estamos haciendo referencia. Y es mirar, por ejemplo, esa primera parte de Mateo capítulo 24, lo que menciona, ¿no? Aparentemente se puede mirar como un suceso ya pasado, ¿no es cierto? Ujú. Destrucción del templo, todos esos preparativos, o aún se podría mirar el tiempo de ahora. Sin embargo, si empezáramos a mirar el tiempo de ahora, se empiezan a generar más preguntas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hemos tenido a través de la historia tiempo de guerra. Y esto es a Ujú. través de la historia, ¿no? No es solamente, digamos, en este mismo siglo. En este siglo, comienzos del siglo XXI, hay guerras. Sí las Eso hay, es. por supuesto que sí. Si miramos siglo XX, también. Entonces, eh, si decimos que esto es para ahora, pues se nos van a generar muchas más inquietudes, muchas más preguntas, porque no solamente miremos siglo XX, miremos siglos atrás y vamos a ver tiempo de guerras y tiempos realmente bastante fuertes, es decir, tiempos de matanza, tiempos de desolación, grandes tiempos de tribulación. Entonces, sin embargo, por ejemplo, cuando se habla de que el Evangelio será predicado a todas las naciones, entonces ahí también aparentemente quedan como algunas dudas, ¿no? Eso es para este tiempo, eso era para el tiempo de atrás. Bueno, frente, por ejemplo, específicamente a ese punto de que el Evangelio será predicado a todas las naciones, ¿qué tenemos que ampliar sobre ese tema? Sí, efectivamente se está tocando una pregunta muy complicada. Lo que pasa es que cuando uno observa este sermón del Monte de los Olivos, por un lado se ve que hay un punto muy importante que es la venida de Jesucristo. Pero también hay un punto muy importante que es la destrucción de Jerusalén. Y eso es lo que nos confunde a todos. Eso es realmente lo que nos confunde. Inicialmente yo me inclino a pensar que estos principios de dolores tienen que ver con la destrucción de Jerusalén. Creo que habían unas señales muy específicas para ellos, para los que estaban vivos, y podían ver todas estas cosas, de hecho que se ven ya cumplidas tanto en la historia como en el mismo libro de Hechos, en la misma historia bíblica. Y entonces vemos que, por ejemplo, el Evangelio fue efectivamente predicado
hasta que llegó a Roma prácticamente y a todos los lugares del imperio y luego vino el fin. Sin embargo, estamos en un periodo en el que esperamos todavía la venida de Cristo. Y Jesucristo dice por allá en segunda de Pedro que 3, que Él es paciente esperando a que todos se arrepientan, todo su pueblo llegue al conocimiento de Dios. Es decir, Jesucristo todavía no va a venir hasta que el Evangelio no se haya predicado efectivamente hasta los confines, hasta todo rincón. Y por eso es nuestro deber de la evangelización. Porque queremos que Cristo venga, bueno, Él vendrá cuando Él quiere, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar su reino, su obra en este momento. Y por supuesto, estas señales debemos verlas principalmente en el primer siglo antes de la destrucción de Jerusalén. Y debemos también evitar la tentación de creer que nosotros somos la última generación. O sea, ¿por qué crees que precisamente el terremoto que sucedió ahora o la guerra que sucedió ahora tiene que ser lo que precede al fin? Así han vivido todos los cristianos pensando en eso y Jesucristo no se enfoca tanto en eso, se enfoca más bien en que nosotros tenemos que velar, sea cual sea el momento tenemos que velar. Y aquí quiero saltar un momento a Apocalipsis capítulo 6. ¿Y por qué quiero saltar? Porque hay un paralelo muy estrecho entre lo que dice Apocalipsis 6 y lo que acabamos de leer en Mateo 24. En Mateo 24 vimos guerra, vimos conflictos internacionales, vimos hambrunas, pestilencias, persecución, y bueno, todavía no hemos llegado, pero se verá acerca de como un cataclismo mundial, ¿verdad? Y cuando usted lee Apocalipsis capítulo 6, vemos exactamente el mismo orden. Dice en el versículo 2, miré he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y para vencer porque habla de una guerra. Y luego en el segundo sello, perdón, versículo 4 dice que vio otro caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se dio una gran espada. Los conflictos internacionales están ahí. Y luego el tercer sello en el versículo 5 dice que había un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Y básicamente, pues ahora no estamos tanto en Apocalipsis, pero lo que está diciendo es que se va a poner muy caro el trigo y la cebada, que eran la comida de la subsistencia normal de la gente. Y por supuesto, si se pone cara la comida que va a venir, las hambrunas, lo mismo que decía ya en Mateo 24 y en Lucas. Y luego viene el cuarto sello que dice a un caballo amarillo, versículo 8, el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Y esto quizás tiene que ver con este hecho de las pestilencias, que también hablan en Lucas. Y luego en el versículo 9 se habla de las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y es que Mateo también presagiaba de la persecución, incluso hasta la muerte de algunos que habían muerto por causa de la palabra de Dios. El paralelo sigue ahí. Y finalmente, en el versículo 12 se dice que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, etcétera. Es un lenguaje de descreación, es decir, de una destrucción cósmica, que es lo que va a hablar también al final Mateo 24. Entonces yo quiero que noten lo siguiente, que los mismos temas del gran Apocalipsis, el de Juan, son los temas del pequeño Apocalipsis. Y si, como estamos viendo, muchas de estas cosas se cumplieron en el primer siglo, entonces preguntamos, ¿será que lo que dice el gran Apocalipsis también está hablando de lo mismo? Bueno, esa pregunta se lo dejo al oyente y vamos a continuar entonces con el texto. Versículo 15. Entonces aquí comienza
Otra sección ya, lo que ya hablamos de la gran tribulación. Unas señales que habrá cuando la destrucción de Jerusalén ya esté próxima. Dice el versículo 15: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Por tanto, recuerdan que habíamos hablado acerca de en Daniel capítulo 9, precisamente de esa abominación de desolación, y que habíamos visto que eso tenía un paralelo con el hecho del pueblo del príncipe que había de venir y que destruiría la ciudad y el santuario. Entonces, cuando ustedes vean esa abominación de desolación, el que lee entienda, es decir, vea que aquí se está cumpliendo la profecía de Daniel. Y le está diciendo esto a sus discípulos. Muchos de ellos iban a verlo. Pero observen cómo dice Lucas el el pasaje paralelo. Dice lo siguiente: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esa abominación desoladora que habla Mateo y Marcos viene a ser el hecho de Jerusalén ser rodeado por ejércitos. Eso es lo que entiende lo que dice el texto. Pero tristemente el dispensacionalismo cree que el texto de Lucas sí habla de la destrucción de Jerusalén, pero Mateo y Marcos está hablando acerca de un templo futuro. Pero, es decir, hay que hacer muchas maromas para entenderlo así. Es muy claro el paralelo que se está mostrando entre uno y otras cosas. Y es justamente por lo que dice después. Mira el versículo 16. Los que estén en Judea huyan a los montes. Es exactamente lo mismo después de que dice que eh, en Lucas dice exactamente lo mismo, que los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, está hablando del mismo evento, no está hablando de dos eventos, uno en Lucas y otro en Mateo. Y entonces, claro, efectivamente, cuando los discípulos, esto se cumplió principalmente en Jerusalén, eh, los judíos efectivamente sufrieron una primera, digamos, persecución por mano de Roma, pero se recuperaron. Y entonces ellos también tenían al lado un pueblo que eran los idumeos. Los idumeos eran descendientes de los edomitas. Y ellos, los judíos, dijeron: dejémoslos entrar a la ciudad, de manera que cuando venga de nuevo los romanos, ellos nos van a defender. Y entonces los idumeos rodearon la ciudad. Y justamente esa era la última oportunidad que podían tener para huir, porque la destrucción iba a llegar. Es decir, aquel que se quedara dentro de la ciudad de Jerusalén iba a ser destruido. Y por eso es que Cristo les dice: huyan a los montes, los que estén en Judea huyen a los montes. Y, y sepan que la destrucción iba a venir repentinamente, y por eso les dice: el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, salga rápido. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Por supuesto, huir de Jerusalén en ese tiempo, si estuviera encinta o con un bebé de brazos, sería mucho más complicado. Orad para que vuestra huida no sea en invierno. Efectivamente, salir de Jerusalén en invierno hubiera sido más difícil, ni en día de reposo. Por un lado, porque en el día de reposo se cerraba la puerta de Jerusalén, entonces sería más difícil. Además, muchos veían, podían ver que, digamos, los que guardaban el día de reposo, de que si caminaban cierta cantidad de metros o millas, pues estaban quebrantándolo, entonces que oraran para que no sea ese día. Y entonces dice: porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y entonces aquí es cuando nos dicen los que creen que la gran tribulación
es algo exclusivo del futuro. Dicen es que esa destrucción de Jerusalén no es la peor que ha habido en la historia del mundo, ¿verdad? Porque es que dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero lo que hay que entender es que Mateo está escribiendo en un lenguaje profético muy definido, que podemos rastrear en los profetas del Antiguo Testamento, y que es un lenguaje hiperbólico. Está exagerando algo para mostrar, eh, darle relevancia a ese juicio. Y miremos unos textos, por ejemplo. En Éxodo 11:6 dice lo siguiente: habrá gran clamor por toda la tierra, cual nunca hubo ni jamás habrá. ¿Será que ese clamor que hubo en la tierra de Egipto fue el peor que ha sufrido Egipto o el mundo? Pues no, es una forma, un hebraísmo que se usa para exagerar o para una hipérbole del asunto. Cual nunca hubo ni jamás habrá, lo dice en Éxodo. Miren lo que dice Ezequiel 5:9. Y aquí en Ezequiel 5:9 está hablando de la destrucción de Jerusalén que sufrió por manos de Babilonia, por manos de Nabucodonosor, por allá 400, 500 años antes de Cristo. Mire lo que dice: haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de tus abominaciones. Ezequiel está profetizando de una destrucción que sufrió efectivamente en el año 586 por mano de Nabucodonosor. Y dice, nunca hice ni jamás haré. Pero ¿cómo así que ni jamás haré si después en el año 70 volvería a ser destruida la ciudad de Jerusalén? Entonces lo que está diciendo es una hipérbole. Nunca hice ni jamás haré cosa semejante. Es que será una destrucción muy grande por causa de las abominaciones. Ese lenguaje se encuentra también en Daniel 9:12. Dice, Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, hablando de esa misma destrucción de Jerusalén. Dice, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y miremos finalmente Joel 2:2, donde otra vez ese lenguaje vuelve a aparecer. Dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, en muchas generaciones. Joel capítulo 2 está hablando del ejército de Asiria. El ejército de Asiria, y mire cómo lo describe. Un pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, en muchas generaciones. Por supuesto, no es, históricamente el ejército de Asiria no ha sido el más grande del mundo. Después incluso, por ejemplo, vino el ejército romano que fue mucho más fuerte, poderoso. Pero lo que está diciendo Joel es ese, nuevamente recurriendo a ese lenguaje hiperbólico. Entonces volviendo a Mateo 24. Porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Está hablando de una destrucción muy grande. Y es que efectivamente nos cuenta el historiador Josefo que hubo 1 millón de muertos. 1 millón de muertos para ese tiempo era una cosa impresionantemente grande. Y otros 200.000 fueron llevados como esclavos. Además, nunca al pueblo de Dios, al pueblo del pacto, sucedió algo tan grande. De hecho, por siglos, casi por milenios, habían adorado por medio de sacrificios en un templo y esa destrucción puso fin para siempre la adoración por sacrificios en un templo. Entonces ahí ya vemos, ya entendemos muchísimo más el lenguaje del profeta. No sé si aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pues nos ha escrito a través de las redes sociales
Ernesto Rodríguez y nos está hablando de que esas son señales, lo que estamos haciendo referencia allí en Mateo 24. Lo podemos ver todo esto como señales, pero entonces también yo quisiera como ampliar ello, señales de lo que iba a suceder con respecto a lo del templo o señales que seguimos viendo. Esto que estamos viendo son señales que precedieron a la destrucción del templo en Jerusalén. El templo de Jerusalén, por eso estamos hablando de que huyan a Judea. Y es que efectivamente los cristianos, los cristianos cuando vieron a Jerusalén rodeada de ejército, huyeron y se fueron a la ciudad de Pela, allá en Decápolis, allá el mismo lugar donde el, el endemoniado Gadareno fue libertado de sus demonios. Por ese lugar queda una ciudad que se llama Pela, y allá huyeron los cristianos cuando vieron esto. Los judíos, como no creyeron en Jesucristo, dijeron, Jehová nos va a salvar como siempre nos ha salvado. Y Jesucristo le está diciendo, ya no los vamos a salvar. Ya la destrucción va a ser tan definitiva que si ven eso, lo que tienen que hacer es huir. Y eso efectivamente se cumplió. Y entonces vino esa gran tribulación cual no la hubo ni la habrá. Y nuevamente apelo a este historiador Josefo y a Tácito que puedan leer su libro, por ejemplo, Las guerras de los judíos. Fue algo terrible. Si usted lee las maldiciones de Deuteronomio 28, de Levítico 26, prácticamente fueron cumplidas todas esas maldiciones en esa destrucción, al punto tal que las madres por el hambre tuvieron que comerse a sus propios hijos. Fue una cosa tan impresionante cuando entraron los romanos. Habían tantos muertos en el piso que ni siquiera se veía el suelo. Eran tantos los muertos que habían ahí. Fue una cosa, una maldición. Si querían salir aún en son de paz, la gente era asesinada, era matada. Fueron sitiados, fueron rodeados, ya no tenían provisiones. Fue una cosa espantosa. Y entonces, bueno, sigue diciendo el texto. En Mateo 24 volvemos. Dice el versículo, eh, a ver, ¿dónde estamos ahora? En el versículo 22. Sí, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso ya se veía incluso en estos judíos ocultistas a quienes Pablo reprende en el libro de Hechos. Y también se ve, lo relata Josefo en la historia, ¿no? Eh, Hubo unos personajes muy raros, muy extraños que comenzaron a aparecer en ese momento y a hacer ciertas señales raras que nunca habían sucedido y que efectivamente presagiaban la destrucción de Jerusalén. Ya os lo he dicho antes, dice Jesucristo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y bueno, aquí ya comienza a complicarse el texto. Porque hemos hablado y hemos visto que mucho de esto efectivamente ya se cumplió en la destrucción del templo y Jerusalén. Pero aquí nos está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Y entonces, por eso es que muchos creen que todo lo que estaba antes no se ha cumplido, porque son las señales que van a preceder a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, muchos han tomado este texto de la siguiente manera. No está hablando de la segunda venida corporal de Cristo, sino de
lo toman en el sentido en la que Jehová vino muchas veces a la tierra a poner asolamientos. Y muchas veces está el lenguaje de venir en las nubes de Jehová, y no necesariamente tenía que venir físicamente, sino que efectivamente cuando venía un juicio, eh, se, se hablaba en esos términos de que de la venida de Jehová en las nubes, a poner asolamientos sobre la tierra. Entonces muchos creen que en la destrucción de Jerusalén, Jesucristo eh, cumple esto de una manera en el sentido de que viene en juicio contra Israel. ¿Y por qué se toma así? Por ejemplo, si usted lee las epístolas a las 7 iglesias en Apocalipsis, que es a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, en algunas de estas cartas, Cristo mismo les dice que si no se arrepienten, vendré a ti. Cuando dice en esas cartas, vendré a ti, no está hablando de su segunda venida corporal. Está hablando de que va a hacer un juicio específico a esa iglesia. Entonces algunos creen que esta venida del hombre, como el relámpago que sale del oriente, es decir, que será notoria para todos, tiene que ver con la venida en juicio contra Jerusalén. Es decir, cuando Jerusalén fue destruido, cuando el templo fue destruido, todo el mundo entendió que el Hijo del Hombre fue glorificado en las nubes y que ahora estaba cobrando venganza contra aquellos que lo habían matado. Así lo entienden algunos. Pero por supuesto otros lo ven efectivamente como la segunda venida del Hijo del Hombre. Y el problema con eso, con verlo así, es lo que viene un poquito más adelante en el 34, pero todavía no me adelanto y voy a continuar con el siguiente texto, que es el 28, que dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y pues muchos dicen, bueno, el Israel había ya apostatado completamente, que era como un cuerpo muerto. Era como este pueblo del pacto que externamente parecería ser aún el pueblo de Dios, pero internamente ya estaba totalmente muerto y lo único que esperaba, o sea, en este lenguaje, ¿no? Es que vinieran las águilas a comérselo, porque eso es lo que pasa con un cuerpo muerto, ¿no? Y las águilas, pues, como una referencia a los ejércitos romanos, que de hecho, curiosamente, también se les llamaban las águilas imperiales. Entonces, muchos lo entienden de esa manera. Pero entonces vienen las señales cósmicas, versículo 29, que dice lo siguiente. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero entonces dicen los que quieren ver esto de una forma literal y al futuro, pues que eso no se cumplió en la destrucción de Jerusalén, porque el sol no se oscureció, la luna no fue que se oscureció también, no dio su resplandor, ni las estrellas caerán del cielo, ¿verdad? Pero nuevamente hay que ir a apelar al Antiguo Testamento y ver cuál es el lenguaje profético que se está usando, el lenguaje profético que se usa. Y miremos, por ejemplo, Isaías capítulo 13. En Isaías capítulo 13, versículos 9 al 10, se habla de la caída de Babilonia, la caída de Babilonia. Y mire cómo habla de la caída de Babilonia. He aquí viene el día de Jehová, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Preguntamos, ¿eso se cumplió? Sí se cumplió,
Sí se cumplió porque Babilonia cayó, pero físicamente no se cayeron las estrellas de los cielos, ni dieron su luz, ni se oscureció el sol. Entonces, ¿por qué habla en ese lenguaje? Los profetas apelan a ese lenguaje, un lenguaje de descreación, si utilizamos esa palabra, o sea, de una destrucción cósmica justo para la caída de un imperio o de un rey. Y eso lo vemos una y otra vez. Es que cuando vemos la creación del mundo en Génesis 1, leemos que el sol fue puesto para que se enseñorease, para que sea un rey del día, y la luna para que se enseñorease de la noche, para que sea reina, o si lo vemos de esta manera, de la noche. Es decir, la caída, el oscurecimiento de estas lumbreras era como si se cayera ese rey o si se cayera ese reino. Por eso los profetas usaban ese lenguaje. Eso lo vemos en la caída de Babilonia, lo acabamos de leer. Pero mire, por ejemplo, la caída de Edom en Isaías 34, versículo 4. Veamos lo que dice el texto. Todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerán todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Y está hablando de la destrucción de Edom. Ciertamente Edom cayó, pero físicamente no fue que los cielos se enrollaron. En Isaías 51:6 usa el mismo lenguaje para hablar de la caída de los pueblos. Dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como el humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Y asimismo, no voy a ir por razones de tiempo, pero en Jeremías capítulo 4 versículos 23 al 28 se habla de la caída de Jehová. En Lamentaciones 2.1 usa el mismo lenguaje para la destrucción de Jerusalén. En Ezequiel 32 del 7 al 8 usa el mismo lenguaje para la caída de Egipto. En Joel 3.15 usa el mismo lenguaje para la caída de las naciones enemigas de Israel. En Amós 8.9 usa el mismo lenguaje para la caída de Samaria. Y por supuesto en Joel 2.28-32, que cita Pedro en Hechos 2.19 y 20, para la caída de Israel. Por lo tanto, cuando dice que el sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán, pues está hablando de la caída de un reino, la caída del reino de Israel. Porque recordemos lo que habíamos leído en Mateo 21:43, que dice que os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Está hablando de lo mismo. Las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra. Pues muchos lo ven como la referencia a las tribus de Israel que se lamentaron porque vieron en la destrucción de Jerusalén la señal de que Jesucristo ya había sido entronizado en las nubes. Y dice, verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y nuevamente la pregunta, ¿pero es que Jesucristo acaso se apareció en las nubes físicamente con poder? Las nubes en el Antiguo Testamento siempre eran un símbolo de poder y la gloria de Dios. Jehová, por ejemplo, sacó a Israel en medio de las nubes y ahí se manifestó el poder y la gloria de Dios. Eso lo encontramos también en el Salmo 104:3. Para hablar de la destrucción de Egipto, se habla en Isaías 19:1 de Jehová viniendo en las nubes. En Nahum 1:3, para hablar de la destrucción de Nínive, se habla de Jehová viniendo en las nubes. Por ejemplo, en Ezequiel 32, del 7 al 8, se habla de la destrucción de Egipto por mano de Babilonia. La destrucción de Egipto por mano de Babilonia, y se habla exactamente en el mismo lenguaje. Voy a buscarlo. Ezequiel 32,
del 7 al 8, porque es un texto muy interesante que nos ayuda a esclarecer Ezequiel 32, 7 al 8. Lo voy a buscar aquí en la Biblia para que sea más rápido. Ezequiel 32, versículos 7 al 8 dice: y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, haré entenebrecer sus estrellas. Está hablando de Egipto. El sol cubriré con nublado, la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y el versículo 11 aclara en qué juicio está hablando, porque así ha dicho Jehová el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Entonces observen cuál es el lenguaje que usa la Biblia. Está hablando de esta destrucción del sol entenebreciéndose, la venida en las nubes, cubriéndose con la nube, para hablar de un gran juicio. Versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y por supuesto, si esto está hablando de la segunda venida de Cristo, pues está hablando del arrebatamiento, algo que creemos que va a suceder. Solamente que el arrebatamiento sucede con la segunda venida de Cristo, no es un evento previo a una futura tribulación, porque es que esta tribulación que está hablando ya sucedió. Es decir, cuando Jesucristo venga, seremos arrebatados, y después de eso vendrá inmediatamente el juicio final y el estado eterno. No vendrá nada más después de eso. Pero, por supuesto, si esto está hablando entonces de la destrucción de Jerusalén, pues entonces este enviará a sus ángeles a los para juntar a los escogidos. No es la palabra ángelos, también significa simplemente mensajero, y muchos lo ven en el sentido de que la predicación del pueblo de Dios era como esta voz de trompeta que juntaría a sus escogidos, es decir, que fueron por todos los lugares, y muchos creyeron y entonces juntaron a los escogidos, y cuando sucedió eso, entonces Jesucristo hizo ese juicio contra Jerusalén. Y entonces finalmente nos habla de la parábola de la higuera. Dice que cuando vean estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, que está cerca esta destrucción de Jerusalén, cuando vean estas señales. Y el versículo 34 es el versículo que dice: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, aquí es el problema cuando vemos todo lo que viene atrás, digamos, de la venida del Hijo del Hombre, porque dice, o sea, como, si lo vemos al futuro, es que aquí dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando de la generación a quienes, o sea, los contemporáneos a quienes Cristo les está hablando. Muchos dicen es que no va a pasar la generación que viva en esas cosas, o sea, viéndolos a futuro. Pero es que aquí Jesucristo dice esta generación, o sea, la que ustedes están oyendo. Y la palabra generación siempre es usada en Mateo como una referencia a los contemporáneos. No es usada como clase de personas. Existe otra palabra en el griego, muchas veces los ven como esta raza o como esta clase de personas. Entonces, ese es el problema de verlo. Pero entonces hay muchas cosas que nos dejan las preguntas, ¿no? Entonces, ¿será que Jesucristo, si esto no está hablando de la venida de Jesucristo en el futuro, entonces qué textos sí hablan de la venida de Jesucristo, etcétera? O puede ser que está hablando de las dos cosas y los dos temas están entremezclados. Lo cierto es que el tema es muy complejo. Ahora, si usted hace un paralelo con lo que dice Mateo, con Marcos, con Lucas, y no solamente esos textos, porque en Mateo 10 también hay paralelo y en Lucas 17 también, todos invierten el orden de los eventos. Entonces llegar a determinar un orden preciso es muy complicado. Y aquí nuevamente vuelvo a apelar a algo que decía muchas veces antes. El
punto principal de la profecía no es establecer un cronograma exacto de eventos. Se trata de un asunto ético. ¿Por qué Cristo les dijo todas estas cosas? Les dijo todas estas cosas por las parábolas que vinieron más adelante, que decía, entonces velen, esperen, no sean como esas insensatas que no guardaron aceite, etcétera. No se duerman, sino más bien no sean como esos borrachos, como esos glotones que dijeron Jesucristo que sí, iba a tardar en venir, sino más bien ustedes sean sobrios, sean santos y esperen a Jesucristo. Esa es la razón principal por la cual Jesucristo da esta profecía. No sé si hay preguntas o comentarios. No, pues sería mirar los siguientes versículos, los que nos queda presente. Ya estamos llegando también a la parte final. Obviamente estamos teniendo aquí saludos de personas, Ricardo Arias, Pilar Morales, nos están muy atentos de todas maneras de lo que se está haciendo aquí de Mateo 24. Bueno, pues en la publicidad para esto había una luna de sangre, ¿no? Y dicen estos, por ejemplo, predicadores como David Diamond, como Armando Alducín y otros, mirando, ¿no?, estos eventos como situaciones históricas y totalmente literales. Pero lo que tristemente eh, estos predicadores no advierten y no miran es el contexto, en primer lugar, de la destrucción de Jerusalén y el lenguaje con el cual se usa. Principalmente no se estaba refiriendo esto de las lunas de sangre a unos eclipses lunares, ¿no?, que se darían en septiembre, como llegan a decir, bueno, es que dice el día y la hora nadie lo sabe. Pero bueno, el día y la hora nadie lo sabe, pero eso no quiere decir qué significa el mes, que el mes no lo sepan, ¿no? Entonces llegan a decir, es que nos vamos en septiembre, ¿no? Eso lo escuché decir de varios predicadores. Y hace como 2 años, 3 años estaban todos pendientes de que el rapto iba a suceder en el año 2016 o 17 en septiembre, porque ahí van a hacer el eclipse de las lunas rojas y todo esto. Mira, absolutamente no tiene nada que ver con esto. Está hablando simplemente de un lenguaje de la caída de un imperio. Y bueno, ¿y por qué creer que precisamente los eclipses de ahora son los que presagian la destrucción final, cuando eclipses han existido toda la vida? Incluso, de hecho, antes de la destrucción de Jerusalén hubo un eclipse lunar de este tipo. Hubo eclipses también de sol. Entonces, por qué nunca lo asocian con algo eh, que tiene que ver con el contexto que Cristo le está hablando y siempre toman la realidad que ahorita están viendo, ¿no? Lo mismo las guerras, lo mismo las hambres. Entonces, eh, lo que Cristo quiere es que nosotros no estemos mirando al cielo esperando que todo se resuelva y que nosotros no hagamos nada, sino todo lo contrario, que nosotros sí tenemos la esperanza que Cristo venga, pero tenemos es que velar, tenemos que predicar el evangelio a todas las naciones, tenemos que avanzar el reino de Dios, tantas cosas que tenemos que hacer, en eso nos tenemos que ocupar. No sé si, bueno, lo que queda ya del texto es simplemente las parábolas, ¿no?, que viene a hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, el hecho de la parábola del siervo que espera al que ha de venir, o del padre de familia. Todas tienen en común esa enseñanza ética, ¿no? Por, Sí, la enseñanza de que hay que esperar velando, despiertos, santificándonos día a día. mira que en Mateo 24:41 se nos está hablando de dos mujeres. Ujú. Estarán moliendo una, pues en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto pues obviamente es algo muy clásico de lo que se denomina como el
arrebatamiento, ¿no es cierto? Y después vendrá la tribulación. Estoy hablando de una posición dispensacionalista. Pero Exactamente. entonces, frente a el texto, como lo estamos viendo, que es muy interesante, vale la pena reseñar que lo que estamos haciendo aquí en Cielos Abiertos a través de este espacio es tomando el texto en su contexto, mirando Ujú. pasajes paralelos y por supuesto desarrollando unas reglas de hermenéutica. Desarrollando esas reglas de hermenéutica vamos a tener otra visión del texto. Entonces, frente a ese panorama, ¿qué podemos decir de Mateo 24:41? Sí, es una muy buena pregunta. Hay que mirar desde el versículo 37 que dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estará dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Vedad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Muy bien. Muchos ven que hasta el versículo 36 o hasta el 34 es la destrucción de Jerusalén y que de aquí en adelante tiene que ver ya con la segunda venida de Cristo. En ese caso no habría problema y puede ser una referencia al arrebatamiento. Pero en el arrebatamiento lo que creemos que la Biblia enseña es que no es un evento separado de la segunda venida de Cristo. Efectivamente, cuando Cristo venga, los creyentes vamos a ser tomados. Y efectivamente los demás, los incrédulos que estén en la tierra, van a ser destruidos. Pero inmediatamente lo que creemos nosotros es que viene el juicio final para justos e injustos. Viene la resurrección general de justos e injustos y el estado eterno. No es que después de eso viene la tribulación y después el milenio, como ya después miraremos, sino que inmediatamente vendría eso. Entonces no habría problema en ver el arrebatamiento, solamente el asunto de la tribulación no vendría algo después, ¿no? Sino la tribulación la veríamos como algo que pasó. Pero aún si vemos esto, como algunos todavía lo ven como la destrucción de Jerusalén, pues está hablando de lo mismo que sucedió en los días de Noé. Unos fueron tomados para juicio y otros fueron dejados de ese juicio. Es decir, los que fueron atentos, los que creyeron, que fueron 8 en el caso de Noé, o sea, los de su familia, pues ellos efectivamente se salvaron del juicio. Los demás, no, como ellos creían que no iba a venir, pues fueron tomados para el juicio. Lo vemos, por ejemplo, en el asunto de la destrucción de la ciudad. Los creyentes no recibieron el juicio porque huyeron a los montes. Los incrédulos, creyendo que Jehová los iba a salvar una otra vez, llevaron el juicio. Entonces ahí no se ve de ese, en ese sentido no se tomaría como un arrebatamiento. Pero estamos hablando de textos muy complejos que es difícil llegar a decir exactamente esto es así. Claro, claro. Bueno, estamos llegando ya al final de este espacio y bueno, aquí hay una inquietud y vale la pena pues dar como ese ánimo para seguir estudiando. Por ejemplo, nos dicen, no es fácil digerir toda esa información, no es fácil. Frente a aquellas personas que nos están escuchando, que de pronto observan el panorama de Mateo 24 y bueno, sí, aparentemente cuando uno lo está leyendo, aparentemente puede estar hablando de lo de Jerusalén, pero después la mente se le va a uno para un tiempo futuro, ¿no? Ajá. Aparentemente no es tan fácil. Entonces, ¿cuál puede ser como la recomendación para aquellas personas que dicen, bueno, es bastante información y bueno, ¿cómo hacemos para poderla digerir? Bueno, es triste cuando las doctrinas erradas entran a la iglesia, porque cuando permean en ella y pasan generaciones transmitiendo esos errores, después cuando se empieza a volver y se hace notar ese error,
quien les dice la verdad es tomado como el que le dice la mentira, porque normalmente al ser instruido en otra forma de entender el texto, em, pues creen que esa era la verdad, pero es algo triste y por eso es necesario hablar estas cosas. La iglesia cristiana a lo largo de la historia no creía principalmente que estas cosas eran una referencia al futuro. En los mismos padres de la iglesia muchos veían esto como el cumplido antes, pero es la introducción del futurismo, principalmente por el dispensacionalismo, que esto comenzó a verse como algo exclusivamente del futuro, porque hacían la separación de Israel y la iglesia. Entonces dicen, es que aquí está hablando Jesucristo a Israel, no a la iglesia. Por eso esos escogidos no tienen que ver con la iglesia. Por eso la iglesia tuvo que haber sido arrebatada antes para que sucediera todo esto que es la tribulación. Y luego entonces sí viene Cristo, porque Cristo, Dios trataría nuevamente con Israel. Y también porque esto sería el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Pero vimos muchos argumentos para ver que la semana 70 ya se cumplió, que ahora Israel es la iglesia. Por lo tanto, si esos argumentos no son correctos, entonces hay que reconsiderar esto en su contexto y mirarlo como la historia de la iglesia clásicamente ha entendido el texto, como algo principalmente que es del pasado. Y entonces efectivamente hay mucha ignorancia en el mundo evangélico y hay mucho sensacionalismo y entonces están pendientes a cuánta guerra, cuántas cosas sucedan en el Medio Oriente, en Israel, para creer que ya viene el arrebatamiento y ya vienen a cumplirse estas cosas. Pero la invitación entonces es más bien a estudiar el texto, a estudiar la historia, a mirar efectivamente. Esto es simplemente una introducción. Por ejemplo, pueden leer, les recomiendo el libro La Gran Tribulación por David Chilton. Pueden buscarlo así en internet, David Chilton, La Gran Tribulación, o su libro Días de Retribución, es un comentario a Apocalipsis, para leer. Esto yo sé que al principio no es fácil de asimilar, pero entre más lo vaya leyendo y comparando, pronto van a llegar a un entendimiento más claro de lo que el texto dice. Claro, y lo que yo veo acá, mi hermano Arlington, es que hay unas reglas de estudio de la palabra y lo que observo que está desarrollando nuestro hermano Arlington son esas reglas de estudio de la palabra. Es decir, esto no es aparentemente tan simple como nosotros creemos. Claro, hay unas reglas de estudio que se conocen también como hermenéutica para poder estudiar la palabra. Bueno, por aquí tenemos algunas inquietudes adicionales, estamos en la parte final, pero por supuesto aprovechamos para poderlas compartir. Se nos dice, por ejemplo, también aquí, mirando en YouTube, es complejo el tema, pero realmente, ¿qué tiempo estamos viviendo bíblicamente? ¿Son los mismos tiempos de Noé? Estamos viviendo desde el tiempo de los apóstoles los últimos tiempos. Los últimos tiempos, muchos creen que tienen que ver con los momentos previos a la venida de Cristo, no. Todo y eso, y lo veremos más adelante. Estamos viviendo desde que Cristo vino hasta que Él vuelva los postreros tiempos. En cuanto a estos asuntos de los días de Noé, pues si usted cree que esto tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, pues los días de Noé efectivamente eran esos días previos a la tribulación que sufrieron ellos. Sin embargo, durante estos 2000 años de historia todos hemos vivido y hemos visto que han existido personas así, han existido cristianos que están velando y hemos visto personas que no creen en el mensaje del Evangelio. Y entonces, en un sentido, es un principio que gobierna todo este tiempo hasta que Cristo venga. Claro. Bueno, por aquí tenemos también otro comentario de Felipe Gutiérrez. Dice, gracias por este programa. Nos está diciendo a través de Facebook. Es muy importante que entendamos que no debemos creer en esa escatología escapista, sino
la cual sabemos que Cristo ya reina y mientras culmina todo con su segunda venida, es nuestro deber predicar el Evangelio y vivir de una manera que se glorifique a Dios y que cambie a la sociedad para su gloria. Que Cristo no se encuentre trabajando para su gloria mientras regresa, pues estamos en él ya, pero todavía no. Bueno, mira inclusive el lenguaje, obviamente sabemos que Felipe sabe lo que está haciendo referencia, quizás nuestros oyentes no, y quiero que nuestro hermano Arlington nos ayude en dos cosas. Lo primero, que nos digas qué es escatología escapista, y también lo segundo, que nos digas, pero ya, pero no. Ujú, sí, Bueno, muy muchas bien. gracias. Efectivamente, la escatología escapista es esta forma de entender los últimos tiempos como algo que tiene que ver efectivamente para Israel, y como tiene que ver una tribulación para Israel, la iglesia no pasaría por esa tribulación futura y entonces tiene que escapar por medio de un rapto. Eso es lo que se conoce la escatología escapista. Es decir, son aquellos cristianos que viven únicamente en función de buscar la salvación personal con el fin de escapar a una tribulación futura. Cuando por un lado Jesucristo dice, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando también en Hechos dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Biblia nunca nos enseña a huir de la tribulación, sino a sufrirla con paciencia, entendiendo que Dios nos protege en medio de ellas. Muchos cristianos, y hay algunos muy cómodos, creen que nosotros simplemente no vamos a sufrir. Y eso está también ligado con este evangelio de la prosperidad, que creen que Dios está obligado a nosotros a prosperarnos económicamente, a no sufrir absolutamente nada, y la Biblia nos dice una y otra vez, prepárate para sufrir. Entonces, los que quieren escapar del dolor, del anticristo, todo eso, pues se van a llevar una gran sorpresa. Y bueno, y eso que nos comentaba ahí Felipe, ya estamos en él ya, pero todavía no. Bueno, yo creo que eso de hecho merece una consideración que es la que veremos en la próxima, eh, el próximo miércoles. ¿Qué es eso del ya, pero todavía no? Bueno, que el reino de Dios ya vino, porque la Biblia dice que Jesucristo cuando predicó por primera vez dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero el reino de Dios todavía ha de venir porque no se ha consumado. Y entonces hay una tensión en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que efectivamente ya se cumplió las promesas, pero todavía no se han cumplido. Y eso lo vamos a ver, sobre todo cuando veamos los 2 siglos, que es el tema para el siguiente miércoles. Pues bueno, estamos llegando entonces al final. Queremos agradecer la participación de nuestros oyentes en las diferentes redes sociales. Este tema es muy interesante y vale la pena una vez más recordar lo que ha dicho nuestro hermano Arlington, ¿no? Esto es de estudio.Uz que se ha entregado una información dispendiosa, pero que a la luz de la palabra, estudiando, vamos a tener esa luz que es de guía del Señor para poder comprender, entender y aplicar esto también a nuestra vida, porque sin duda la aplicación tiene que ver con estar atentos, vigilantes, anunciar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas, no dormirnos, ¿no? Precisamente es después lo que encontramos allí en Mateo 25, ¿no? Con esas parábolas, los ejemplos de las vírgenes prudentes y las insensatas, ¿no? Entonces de eso se trata, que sigamos estudiando y que por supuesto atendamos la invitación para el próximo miércoles. Dios mediante, el próximo miércoles en este horario seguiremos compartiendo este tema de escatología y como ya lo ha mencionado nuestro hermano, pues ya tenemos por supuesto el tema de la próxima semana, que nuevamente nos lo recuerdas, por favor. Es el tema de este siglo y el venidero, donde también se verá esto del asunto del ya, pero todavía no del reino de Dios.
Bueno, muy bien, a nuestro hermano Arlington Vaca, muchísimas gracias una vez más por compartir con nosotros, muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación y a todos los oyentes, muchas gracias por las buenas preguntas. Y por supuesto, efectivamente, nos unimos a esta última parte de nuestro hermano. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que han participado con nosotros. Recuerden la invitación del próximo miércoles. Próximo miércoles, una vez más, estaremos en Hablemos de la Biblia con el tema de escatología. Así que esto todavía no para, seguimos avanzando, seguimos estudiando y seguimos adelante. Quédate en sintonía de cielosabiertosturradio.com.